Buenas tardes, en este video les vamos a hablar sobre la fisiología del músculo esquelético y músculo liso. Mi equipo está conformado por Aguilar Pérez, Briseide Michel, Avendaño Coas, Miriam Giselle y su servidora Alvarado Romo Amarqueseña. Aproximadamente el 40% del cuerpo es músculo esquelético y el 10% es músculo liso y cardíaco. Yo les voy a hablar sobre el músculo esquelético y pues vamos a comenzar con la anatomía del músculo esquelético. Como se muestra en la imagen, todos los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras, las cuales están envueltas por una fina membrana llamada sarcolema. Cada una de estas fibras está formada por subunidades más pequeñas que se denominan miofibrillas, las cuales a su vez están formadas por aproximadamente 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina. La porción de la miofibrilla que está entre dos discos Z se denomina sarcómero. Como mencioné anteriormente, las miofibrillas van a estar compuestas por miosina y por actina, y estas se van a clasificar en dos tipos de bandas: las bandas oscuras, las cuales solamente contienen miosina, y también se denominan bandas A porque son anisótropas a la luz polarizada. En medio de estas bandas va a existir otro tipo de banda que se llama banda H, y en el centro de esta va a estar la línea M. Aquí en la imagen podemos observar que la más oscura es la banda A, pero se alcanza a percibir que en medio está otra banda, la cual es la banda H, y en el centro está la línea M. El otro tipo de bandas son las bandas claras, las cuales solamente contienen actina y son bandas I porque son isótropas a la luz polarizada, es por eso que son más claras que las bandas A. A la mitad tienen un disco que se llama disco Z, y de un disco Z a otro Z se le llama sarcómero. Los filamentos de miosina y de actina se van a mantener gracias a las moléculas filamentosas de la titina. Ahora les voy a hablar sobre el mecanismo general de la contracción muscular. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. En cada terminal, el nervio secreta acetilcolina y la acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina. La apertura de estos canales de acetilcolina permite que grandes cantidades de iones de sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular, y esto va a provocar una despolarización local que a su vez conduce a la apertura de los canales de sodio activados por voltaje, y estos van a iniciar un potencial de acción en la membrana. El potencial de acción despolariza la membrana muscular y buena parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, donde hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio, los cuales estaban almacenados en el interior de este retículo. Los iones calcios inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y los filamentos de miosina, haciendo que estos se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal, lo que constituye el proceso contráctil. Y esto es lo que acabo de mencionar, el deslizamiento de los filamentos de actina hacia los filamentos de miosina. Ahora les voy a hablar sobre el mecanismo molecular de la contracción muscular. Voy a iniciar con las características moleculares de los filamentos contráctiles. Los filamentos de miosina están compuestos por múltiples moléculas de miosina, las cuales están formadas por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las 2 cadenas pesadas se enrollan para formar una hélice doble que se denomina cola de la molécula de miosina.
Un extremo de cada una de esas cadenas se pliega y forma la cabeza de miosina. Los brazos y las cabezas que protruyen se denominan en conjunto puentes cruzados, los cuales podemos ver aquí en la imagen. Son estos. Los filamentos de actina están formados por actina, tropomiosina y troponina. La tropomiosina, en estado de reposo, recubre los puntos activos de las hebras de actina, de modo que no se puede producir atracción entre los filamentos de actina y miosina para producir la contracción. La troponina está compuesta por 3 subunidades proteicas, las cuales cada una tiene su función específica. La troponina I inhibe la actina, la troponina T está clavada a la tropomiosina y la troponina C es la que fija el calcio. Aquí en la imagen podemos ver la troponina I, la troponina C, la troponina T. Aquí podemos ver cómo el calcio llega y se une a la troponina C y esta acción va a hacer que se descubra el sitio activo del filamento de actina, lo cual va a poder hacer que se una la cabeza de la miosina al sitio activo y se produzca propiamente la contracción. La teoría de la cremallera propone que después de que la cabeza de miosina se une al filamento de actina, se lleva a cabo el golpe activo, donde el brazo de miosina cambia sus fuerzas intramoleculares y se acorta para desplazar el filamento de actina. La cabeza se disocia del punto activo recuperando su longitud cuando el ADP y el fosfato se liberan y se une un nuevo ATP. La cabeza nuevamente escinde al ATP en ADP y fosfato y se une a un nuevo punto activo más cercano al disco Z para generar un nuevo golpe activo. Cabe destacar que cada puente cruzado es independiente de los otros. Por tanto, cuanto mayor sea el número de puentes cruzados que estén en contacto con el filamento de actina en un momento dado, mayor será la fuerza de contracción. Ahora les voy a hablar sobre el efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción. En la primera imagen se muestra un diagrama de longitud-tensión de un sarcómero único contraído totalmente que muestra la máxima fuerza de contracción cuando el sarcómero mide de 2 a 2.2 micrómetros de longitud. En la parte superior derecha están las posiciones relativas de los filamentos de actina y miosina a diferentes longitudes del sarcómero y desde el punto A al punto D. En la segunda imagen se observa que cuando el músculo está en su longitud normal en reposo, que corresponde a una longitud del sarcómero de aproximadamente 2 micrómetros, se contrae con una fuerza de contracción próxima a la fuerza máxima cuando es activado. Sin embargo, el aumento de la tensión que se produce durante la contracción denominada tensión activa se reduce a medida que el músculo es distendido más allá de su longitud normal, es decir, hasta una longitud de sarcómero mayor de aproximadamente 2.2 micrómetros. Este fenómeno se muestra por la disminución de la longitud de la flecha de la figura a una longitud del músculo mayor de lo normal. Con características de la contracción de todo el músculo. Estas se van a dar mediante espasmos musculares y se van a poder conseguir mediante dos mecanismos, por así decir. Uno de ellos va a ser el de mecanismo de excitación eléctrica instantánea del nervio que inerva a un músculo, o también haciéndose pasar como por un estímulo eléctrico del propio músculo. Y esto va a dar como resultado una contracción súbita que va a durar una fracción de segundo. Y bueno, hablando de las contracciones, vamos a tener en cuenta que vamos a tener dos tipos, las cuales van a ser las contracciones isométricas y las contracciones isotónicas. Si hablamos de las contracciones isométricas, estas no acortan el músculo, y si hablamos de las contracciones isotónicas, lo acortan a una tensión constante.
Y bueno, el sistema isotónica, como lo mencionamos o como lo mencioné, perdón, anteriormente, es el músculo que se acorta a una carga fija, como se puede mostrar en la parte superior de la imagen. Y esto más que nada se va a deber a que se mueve a una carga constante a lo largo de todas las posiciones posibles de una articulación o en una articulación. Y si hablamos de el sistema isométrica, este sistema va a ser como todas aquellas en el cual el músculo no se va a contraer o no se acorta, por así decir. Sin embargo, hay una tensión muscular aumentada. Un gran ejemplo puede ser como cuando ponemos los libros, perdón, en una posición horizontal con nuestro brazo. Nuestro brazo está haciendo una tensión muscular aumentada, sin embargo, el músculo no se acorta. Y bueno, en este se utiliza la mayoría de las veces cuando se comparan las características funcionales de diferentes tipos de músculo. Y bueno, vamos a las fibras musculares. Todos los músculos están constituidos o formados por diferentes tipos de fibras musculares, las cuales van a ser las fibras rápidas y las fibras lentas. Si hablamos de las fibras rápidas, esas también se les va a poder denominar como fibras de tipo 2 o igual el músculo blanco. Y músculo blanco por el simple hecho de que en esos tipos de fibras va a existir un déficit de mioglobina roja en el músculo. En estas fibras van a ser grandes para obtener una gran fuerza de contracción y van a tener o van a contar con un retículo sarcoplásmico extenso, esto más que nada para la liberación de iones calcio. Y si hablamos de las fibras lentas, a lo contrario de las fibras rápidas, estas se les va a denominar como de tipo 1 o como músculo rojo. Y músculo rojo porque en estas sí va a existir un sistema de vascularización más extenso y más capilares para aportar cantidades adicionales de oxígeno. En estas son más pequeñas que las blancas y su velocidad de contracción es lenta. Y continuando con mecanismos de la contracción del músculo esquelético, tenemos que tener en cuenta que la unidad motora son todas aquellas o todas las fibras musculares inervadas por una única fibra nerviosa. Así que todas las motoneuronas que salen de la médula espinal van a inervar a fibras nerviosas. El número de fibras va a depender de lo que viene siendo los tipos de músculo. En este caso vamos a tener dos tipos de músculo que van a ser los músculos pequeños y los músculos grandes. Si hablamos de los músculos pequeños, estos van a tener más fibras nerviosas para menos fibras musculares. Sin embargo, y por lo contrario, en los músculos grandes van a tener varios centenares de fibras musculares en una sola unidad motora. Y bueno, vamos a hablar sobre excitación del músculo esquelético, placa motora terminal. La transmisión de impulsos desde las terminaciones nerviosas de las fibras del músculo esquelético. Las fibras del músculo esquelético van a estar inervadas por fibras mielinizadas y estas se van a originar en donde vienen siendo las motoneuronas grandes de las asas anteriores de la médula espinal, como lo mencionamos en una diapositiva anterior. Y recordemos que todas las fibras nerviosas después de entrar en el vientre muscular, por así decir, normalmente se van a ramificar y van a estimular entre 3 a cientos de fibras musculares esqueléticas. Y cada terminación nerviosa forma una unión denominada unión neuromuscular con la fibra muscular cerca de su punto medio. Y pues el potencial de acción que se inicia en las fibras musculares se va a viajar hacia ambos extremos o direcciones de la fibra muscular. Y bueno, continuando,
En esta diapositiva les puse lo que viene siendo una imagen que va a ser la representación de la unión neuromuscular, al igual que les voy a comentar como los pasos, por así decir, que están dentro de esta unión para que se pueda lograr lo que viene siendo la sinapsis. Y bueno, en primer lugar, el potencial de acción va a viajar por toda la motoneurona hacia el terminal presináptico. Esto va a destacar o va a hacer que haya una despolarización del terminal presináptico y esto va a causar que los canales de calcio se abran y una vez que los canales de calcio estén abiertos, el calcio va a fluir hacia el terminal. Los circulitos que tenemos aquí podemos observar que están en color azul. Estos se van a denominar lo que viene siendo vesículas presinápticas, las cuales dentro de ellas se va a encontrar el neurotransmisor, que en este caso sería la acetilcolina. La acetilcolina va a ser liberada a la sinapsis mediante exocitosis y una vez que este neurotransmisor sea liberada, se va a tener que unir con sus receptores que se van a encontrar en la placa motora terminal. Y esto va a causar lo que viene siendo que se abran los canales de sodio y potasio en la placa motora terminal. Una vez esto, también va a destacar lo que viene siendo la despolarización de la placa motora terminal, que va a causar más que nada la generación de potenciales de acción que viene siendo en el tejido muscular adyacente. La acetilcolina se degrada a colina y acetato por la enzima acetilcolinesterasa y esto va a hacer que la colina vuelva a lo que viene siendo terminal presináptico por un cotransportador de sodio. Y en general, pues es todo lo que va a suceder dentro de la unión neuromuscular para que se pueda dar la sinapsis. Como lo mencioné anteriormente, están las vesículas presinápticas, está el neurotransmisor que van a estar dentro de ellas, que en este caso es acetilcolina. Esto que se va a ver aquí, la separación de lo que viene siendo el terminal presináptico y la placa motora terminal, se va a denominar hendidura presináptica. Este se va a denominar final de bombilla sináptica. Los de aquí, como lo mencionamos, los receptores, el canal cerrado, la neurona presináptica, el potencial postsináptico y los canales abiertos. Y bueno, hablando del potencial de acción muscular, la conducción del potencial de acción de las fibras nerviosas se va a aplicar por igual a lo que viene siendo de la acción muscular y solamente va a cambiar lo que viene siendo los aspectos cuantitativos, que en este caso en el potencial de acción, el potencial de membrana en reposo va a ser de menos 80 a menos 90 milivoltios. La duración del potencial de acción va a ser de 1 a 5 milisegundos en el músculo esquelético y la velocidad de contracción va a ser de 3 a 5 metros por segundo. Y bueno, en el acoplamiento de excitación, contracción, los túbulos T son pequeños y siguen un trayecto transversal a las miofibrillas. Estos van a comenzar en lo que viene siendo la membrana celular y van a penetrar por todo el espesor de la fibra muscular de un lado al lado opuesto. Los túbulos T son realmente extensiones internas de las membranas celulares. Las corrientes eléctricas que rodean a estos túbulos T son los que van a producir la contracción muscular y estas corrientes se van a propagar por toda la membrana, como lo comenté anteriormente, y van a propagar un cambio a todo lo largo de lo que viene siendo los túbulos T hacia la parte interna y pues es lo que va a producir la contracción muscular. Bueno, ahora yo les hablaré de la fisiología del músculo y para iniciar me gustaría rescatar unas diferencias con respecto al músculo esquelético. La primera sería las dimensiones físicas, el segundo sería la organización
de este músculo, ya que lo vamos a encontrar dispuesto en forma de láminas o en forma de fascículos. El tercero sería el tipo de estímulo que va a recibir y que puede o no favorecer a la contracción muscular. El cuarto sería la inervación y el quinto, pero no menos importante, sería la función de este tipo de músculo. A lo largo de la exposición hablaremos de ello. Y bueno, para iniciar me gustaría decir que el músculo liso se va a encontrar dividido anatómicamente en dos tipos: el tipo músculo liso unitario y el músculo liso multiunitario. El músculo liso multiunitario se va a encontrar formado por fibras musculares lisas, separadas y discretas. Cada una va a actuar independiente a la otra y su control se va a ejercer principalmente por señales nerviosas. Lo vamos a encontrar en el músculo piloerector, que como su nombre lo dice, pues se va a encargar de la erección del pelo, y también lo vamos a encontrar en los músculos ciliares del ojo. Por su parte, el músculo liso unitario se va a encontrar formado por una masa de cientos de miles de fibras, y todas estas se van a contraer juntas como una unidad única. Estas fibras se van a encontrar dispuestas en fascículos y van a estar adheridas entre sí por sus membranas gracias a las uniones de hendidura, lo cual posteriormente va a favorecer al potencial de acción. De aquí deriva su otro nombre, que es el músculo liso sincitial, ya que debido a estas interconexiones forman un sincitio. Y bueno, este tipo de músculo liso también se va a encontrar en vasos sanguíneos. Este es el dibujo de una arteria pequeña. También se va a encontrar en el intestino, en el estómago y en el útero. Otro nombre alternativo de este tipo de músculo es el músculo liso visceral, ya que como su nombre lo dice, se va a encontrar en la mayoría de las vísceras del cuerpo. Para hablar de la contracción del músculo, tenemos que hablar de una base química y una base física. En este caso, la base química de la contracción radica en que el músculo liso contiene filamentos de actina y de miosina, tales como los tiene el músculo esquelético. Sin embargo, aquí no habrá troponina para el control de la contracción, y el proceso contractil va a ser activado por los iones de calcio. A su vez, el ATP se va a degradar a ADP para la obtención de energía. Por su parte, en la base física vamos a encontrar que hay un gran número de filamentos unidos a cuerpos densos, y que la fuerza de contracción se va a transmitir de unas células a otras a través de los puentes proteicos de estos cuerpos densos. ¿Por qué son tan importantes estos cuerpos densos? Porque van a llevar una función muy similar, casi igual, a la de los discos Z que se encuentran en el músculo esquelético. De hecho, los podemos encontrar en esta imagen. Estos pequeños puntitos serían los cuerpos densos, y estas líneas serían los filamentos intermedios que se anclan a estos cuerpos densos y que a la hora pues de la contracción van a favorecer. La mayoría de los filamentos de miosina tienen puentes cruzados lateropolares, y estos puentes cruzados lateropolares están dispuestos de tal manera que de un lado van en una dirección y del otro lado en una dirección totalmente opuesta, de manera que la miosina tira de un filamento de actina en una dirección totalmente opuesta, a la vez que tira de otro filamento de actina en otra dirección. Esto es muy importante, ya que va a permitir que la fibra del músculo liso se contraiga en un 80% de su longitud, a diferencia del músculo esquelético, que solamente se va a contraer el 30% o menos de su longitud. En el caso del ciclado lento de los puentes cruzados de miosina, veremos que la rapidez de este ciclado es más lenta en el músculo liso que en el esquelético,
y esto se debe a que las cabezas de los puentes cruzados tienen una actividad ATPasa mucho menor que en el músculo esquelético, de modo que la degradación de ATP se ve muy reducida. Esto es importante ya que el músculo liso va a ofrecer una baja utilización de energía, lo cual va a favorecer a la economía energética global del cuerpo. De hecho, algunos órganos mantienen una contracción muscular tónica casi indefinidamente, lo que se le conoce como mecanismo de cerrojo. Un ejemplo de este tipo de órgano sería la vesícula biliar o la vejiga urinaria, de hecho. Antes de hablar de la contracción, me gustaría tomar unos puntos claves que ya se han mencionado. El primero sería que el estímulo que inicia la mayoría de las contracciones del músculo liso es un aumento de los iones calcio en el medio intracelular. El segundo es que el músculo liso no contiene troponina. Y el tercero es que la contracción de este músculo va a ser activado por un mecanismo totalmente diferente que a continuación voy a explicar. Para hablar de la contracción del músculo liso, como lo mencionamos, habrá un aumento del calcio en el líquido citosólico. Este calcio puede venir del líquido extracelular o del retículo sarcoplásmico. Este calcio se va a unir a la calmodulina, formando así un complejo de calmodulina-calcio que va a activar a la miosina sinasa de cadena ligera. Al unirse, pues se activa y va a fosforilar a las cabezas de miosina, también conocidas como cabezas reguladoras, y estas cabezas se van a unir a la actina, formando así la contracción muscular. Estas cabezas tienen la capacidad de unirse repetitivamente al filamento de actina y avanzar en forma de tirones, como ya hemos visto que se produce la contracción muscular. Como sabemos, después de una contracción sigue la relajación. En este caso, la relajación va a estar dada por una disminución de la concentración de calcio, ya sea porque este calcio es bombeado hacia el líquido extracelular de nuevo o hacia el retículo sarcoplásmico, en donde habrá la necesidad de un ATP. La liberación, esto va a llevar a la liberación del calcio de la calmodulina, deshaciendo así el complejo calmodulina-calcio, y va a haber una acción de la miosina fosfatasa, la cual va a eliminar el fosfato de la cadena ligera de miosina, lo cual va a favorecer al desprendimiento de la cabeza de miosina del filamento de actina y así va a llegar la relajación muscular. Como mencioné, una de las diferencias es la forma de inervación del músculo liso. En este caso, las fibras nerviosas autónomas van a inervar al músculo liso y se van a ramificar de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares, formando las uniones difusas, y estas van a secretar su sustancia transmisora hacia el recubrimiento de la matriz del músculo liso. Después, la sustancia transmisora va a difundir hacia las células. Como se puede encontrar en la imagen, la mayoría de los exones terminales van a tener múltiples varicosidades distribuidas a lo largo de sus ejes. En estas varicosidades se van a encontrar sus sustancias transmisoras que se van a liberar en la superficie y van a ser difundidas gracias a las uniones de hendidura. Una diferencia muy importante es que mientras en el músculo esquelético siempre habrá acetilcolina, en el músculo liso siempre o puede haber acción de acetilcolina o puede haber acción de noradrenalina. Algo muy importante en todo tipo de músculos es el potencial de acción que va a desencadenar. En este caso,
El voltaje del potencial de membrana del músculo liso depende totalmente de la situación momentánea en la que se encuentra el músculo. Por ejemplo, en el estado de reposo normal, el potencial intracelular varía de menos 50 a menos 60 milivoltios. Los potenciales de acción en este músculo liso visceral se va a producir en dos formas, ya sea en un potencial en espiga o en un potencial de acción en meseta. El potencial de acción en espiga aparecerá en la mayoría del músculo liso tipo unitario y su duración varía de 10 a 50 milisegundos. Estos se van a generar mediante una estimulación eléctrica, por acción hormonal o por acción de sustancias transmisoras procedentes de las fibras nerviosas o también por la distensión. En el caso de la meseta, como su nombre lo dice, lo vamos a distinguir gracias a la presencia de esta meseta que nos va a decir que la contracción, hay una contracción prolongada, que esta contracción se va a encontrar principalmente en el músculo liso como en el de los uréteres. Y esto es importante porque nos habla de que se va a tardar hasta un segundo en suceder la repolarización. La contracción del músculo liso no siempre va a necesitar un potencial de acción. Puede haber distintos efectos gracias a factores tisulares. En el estado normal de reposo, por ejemplo, muchos de los vasos sanguíneos permanecen contraídos. Sin embargo, cuando es necesario un flujo sanguíneo tisular adicional mayor, muchos factores pueden relajar la pared vascular y así favorecer el aumento del flujo. Algunos de estos factores podrían ser la ausencia de oxígeno en los tejidos locales, produciendo así una relajación y en consecuencia una vasodilatación. El exceso de anhídrido carbónico o de CO2 también va a producir vasodilatación y a su vez también el aumento de la concentración de iones de hidrógeno va a producir vasodilatación, aumentando así el flujo sanguíneo hacia los diferentes tejidos. También habrá un efecto de las hormonas. Muchas de las hormonas circulantes en la sangre afectarán a la contracción del músculo liso. Algunas de estas hormonas pueden ser, como mencioné, la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2, la endotelina, la vasopresina, oxitocina, serotonina e histamina. Muchas de estas hormonas pueden favorecer a la vasodilatación o a la vasoconstricción. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, con gusto la responderemos. Nuestras referencias bibliográficas son el libro del Tratado de Fisiología Médica de John Guyton,